Bueno, eso es que lo queremos profundizar más, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana seguiremos con el tema que hemos empezado el viernes, acerca del perdón. Para los que estabais el viernes, y si no podéis escucharlo, está en la grabación en el YouTube de la iglesia, hemos mirado los 3 niveles del perdón, hablando del nivel de recibir perdón, dar perdón y pedir perdón. Y bueno, cada uno ha estado identificando el área en la que más le costaba trabajar el perdón en su vida. Y ha sido muy interesante y muy sanador, ¿verdad, hermanos? Pues en esta mañana vamos a mirar, si los de multimedia me ayudan, el poder transformador del perdón. Y ya es en cuanto a perdonar nosotros a otros. Bueno, el perdón es un área delicada, un área donde todos flaquean, han flaqueado. Las estadísticas dicen que en las audiencias de predicaciones, cuando se habla acerca del perdón, hay un alto porcentaje de personas que están interesados en ese tema. ¿Por qué? Porque luchamos con ello. Así que en esta mañana pues vamos a ver por qué perdonar, ese poder transformador que tiene el perdón en la vida de cada persona. Así que si tenéis las Biblias, podéis abrirla conmigo en el Evangelio de Marcos, o si tomáis nota en los cuadernos, porque vamos a mencionar varios versículos en esta mañana. Marcos, capítulo 11, versículo 25, relata unas palabras de Jesús. Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas cuando estéis orando. Nos está hablando de que cuando estamos orando, cuando nos acercamos a Dios, es importante que lo hagamos habiendo perdonado o pensando en que si hay necesidad de perdonar, debemos de hacerlo. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 13, Jesús nos habla de la oración. Jesús y la oración. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús le habló del perdón. Dentro de la oración del Padre Nuestro, ¿no aparece el perdón? ¿Sí o no? Aparece el perdón. Dijo, y perdónanos, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a algunos. ¿Ah, no? Vaya, tengo una versión aquí, va ahí, la abuela. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea que cuando oramos, recordamos que debemos perdonar a la vez que pedimos perdón a Dios. O sea que, hermanos, el modelo de oración que nos presenta Jesús tiene como base el perdón. ¿Y la oración qué es? La oración es la expresión de nuestra relación con Dios. Esto significa que nuestra relación con el Señor se mueve bajo el poder transformador del perdón. ¿Cuántos dicen amén? El poder transformador del perdón de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Ese perdón horizontal y vertical. Tanto la oración como tu relación espiritual, tu vida espiritual, se mueven bajo el poder del perdón. El Señor perdona nuestros pecados y por eso podemos acercarnos a Él por el perdón de Jesucristo. Y esto nos acerca al Señor. De la misma manera nosotros perdonamos a los demás y eso nos acerca a Dios y nos acerca a las personas, ¿sí o no? ¿Y por qué dice Jesús cuando oramos? Porque cuando nos acercamos a Dios para orar, para hablar con Él, solemos ir con una ofrenda. Mateo, y esto lo mencionaré más adelante, pero de momento os leo este versículo. Mateo capítulo 5, versículo 23, nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas, y el altar es el lugar de sacrificio, el lugar de encuentro con el Señor, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti.
deja ahí tu ofrenda, anda. Déjala delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, hermanos, eso nos está diciendo que cuando nos acercamos a Dios, cuando oramos, porque acercarse a Dios no es algo místico. Ya cuando tú te presentas a Dios y quieres hablar con Él y quieres orar, eso ya es acercarse a Dios, ¿sí o no? Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos preparamos para orar, nos estamos poniendo delante de la persona, de la presencia de Dios. Y nos estamos poniendo delante del espejo de la palabra. Y el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, con la palabra misma, ¿sabéis qué hace? Con su luz manifiesta la oscuridad que hay dentro de nosotros. Y podemos estar haciendo 1000 cosas durante el día, durante la semana. Entre el trabajo, el estudio, los amigos, la familia, las tareas. Y luego cuando venimos aquí, si no hemos orado durante la semana, pero que no es el caso, ¿verdad? Pero cuando nos paramos, después de todos los quehaceres del día, delante del Señor, lo que hay guardado dentro de nosotros viene manifestado por medio de la luz de Cristo. Y si lo que te estorba, lo que estorba la comunidad, la comunión íntima con el Señor, es la falta de perdón hacia alguien, la única manera para seguir en comunicación estrecha con el Señor será soltar esa ofensa y el ofensor. Y todo esto se hace por medio de la oración. Así que en esta mañana vamos a mirar bien qué es el perdón. ¿De qué manera el poder del perdón trabaja en nuestra vida? Lo primero que quiero mirar con vosotros es que el poder restaura. Vamos a decirlo todos juntos. El poder restaura. Perdón, el perdón restaura. Ay, ay. Qué bien, estáis atentos. Me encanta. El perdón restaura. Porque, ¿qué significa perdonar? O ¿qué no es perdonar? Porque perdonar no es olvidar. Perdonar a nuestros agresores, a nuestros ofensores, no significa olvidar su ofensa, porque no sé tú, pero yo no soy capaz de olvidar. Nuestra mente no tiene la capacidad humana y mental para olvidar, así que perdonar no es decir, me olvido. Perdonar tampoco significa, como vimos el viernes, restaurar una relación, porque el perdón y la reconciliación son dos cosas distintas, aunque van de la mano. Pero no siempre cuando queremos perdonar toma lugar una reconciliación si uno de las dos partes no quiere. El perdón restaura más bien nuestra relación con el Señor. Si la falta de perdón nos impide tener una comunión íntima con el Señor, Jesús nos enseña el poder transformador del perdón. Perdonar, hermanos, significa, escuchadme bien, perdonar significa liberar a alguien de la deuda que tiene contigo. Necesitamos liberarnos de lo que nos deben. Y una deuda es como una factura. Y esto implica llevar una cuenta. ¿Cómo se libera a alguien de la cuenta contigo? Dejando de llevar la cuenta. Ahora, mantener una deuda pendiente con alguien va a significar seguir apuntando constantemente a lo largo de los años todas las ofensas cometidas contra ti. Y eso es agotador. Y Dios quiere que dejemos a un lado el recuento, que tenemos el libro de registros y decidamos perdonar a las personas que nos han ofendido, que nos han herido, que nos han dañado, que nos han acusado, que nos han atacado. Perdonar es hacer borrón y cuenta nueva. Borrar lo anterior y empezar de nuevo. ¿Amén? Ahora estaréis pensando algunos, yo he perdonado. Yo he perdonado, un día he dicho, Señor, le perdono. Vamos a hacer un pequeño examen para ver si realmente has perdonado del todo a esa persona. ¿Cómo te sientes cuando escuchas que esa persona que te ha ofendido ha sido bendecida?
o que las cosas les van bien. Cuando alguien habla bien de ella, de esa persona, ¿tú cómo reaccionas? Ay, es una gran persona. Tú por dentro, ¿cuál es tu reacción? Bueno, no es para tanto. Si supieras, es que a mí me hizo esto y aquello, pero a lo mejor ha cambiado. Y yo he perdonado. ¿Eres capaz de orar para que esa persona sea bendecida? Si dices que has perdonado, pero sigues hablando de la persona de la misma manera, sigues reaccionando en tu interior de la misma manera, sigues sintiendo exactamente lo mismo en tu corazón, quizás el perdón no fue completo. Lo decidimos aquí, pero no lo asimilamos. Perdonar significa dejar ir, renunciar, soltar los sentimientos, los pensamientos negativos que estamos guardando dentro hacia alguien y que nos están contaminando. Porque si no nos liberamos de ello, lo que llevamos dentro sale a la luz en las relaciones con las personas. Si nosotros seguimos dañando y dañamos a otros. Y también nos afecta en nuestra relación con el Señor. Ahora, perdonar no significa justificar al ofensor, porque hay alguien que puede decir, es que esto no es justo. No es justo. Perdonar no es justicia hacia el otro, sino tener amor y misericordia hacia ti mismo. ¿Has escuchado? Porque perdonar no significa justificar al ofensor, hacer como si no hubiera pasado nada. No perdonamos porque el otro lo merece, sino porque yo merezco ser libre del dolor que el ofensor me ha producido. Amén. Escuché que perdonar no es un favor que le hago a alguien, es un regalo que me doy a mí mismo. Y perdonar significa quedar libre delante de Dios y dejarlo todo en manos del único juez, Jesucristo, que se ocupará de dar a cada uno conforme a su recompensa, según su justicia y su bondad. Así que perdonar significa decir, yo dejo ya de echar la cuenta y, Señor, ya no es mi responsabilidad, es la tuya. Yo quedo libre. Ahora, el ofensor, que se la vea contigo. Mantener el rencor hacia alguien que nos ha hecho daño, hermanos, puede producir a veces una sensación de control sobre nuestro ofensor. Por eso no queremos perdonar, nos resistimos. Porque nos sentimos como que estamos controlando el ofensor, como si de alguna manera se la estoy haciendo pagar por el daño que me ha hecho, guardando en nuestra mente, en nuestro corazón, esa ofensa. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que al no soltar ese dolor, el ofensor y el dolor siguen controlando nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra salud mental, emocional y espiritual. El perdón libera el control y el poder que la persona te ofendió y que tenía sobre ti. El perdón libera el poder transformador que viene del cielo para sanar nuestra vida. Cuando perdonas, tú mismo te conviertes en tu propio libertador y vuelves a recuperar esa libertad y esa sanidad que Cristo ha logrado por ti en la cruz. Por eso Él decide perdonarnos, porque sabe que el poder del perdón libera. Podemos pensar que no perdonar a alguien es como castigar. Le voy a castigar porque me ha hecho daño, entonces no le voy a perdonar. No le voy a hablar varios días, un mes, un año, termino con esta amistad, me voy de la iglesia, me voy de mi casa, le castigo por el daño que me ha hecho. Pero hermanos, la cruda realidad es que el rencor, la amargura, el resentimiento, a veces hasta el odio, que estamos guardando dentro hacia alguien nos está encadenando a nosotros mismos, haciéndonos prisioneros del ofensor, del dolor que nos ha producido. Por eso estudiamos el viernes
lo que era atar y desatar dentro del contexto del perdón. Y si no perdonamos, seguimos atados, oprimidos, atados al ofensor, atados al pecado, atados al dolor. Sin embargo, perdonar restaura tu vida espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? Quizás te voy a decir una cosa. Quizás el que te ha ofendido ni siquiera quiere ser perdonado por ti. No le interesa, pero tú sí necesitas perdonar en tu corazón para quedar limpio, para quedar libre delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, cuando entendemos una cosa, hermanos, que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Así que lo primero que estamos viendo es que el perdón restaura nuestra salud mental, espiritual, emocional, restaura nuestra relación con Dios, restaura nuestra relación con los hombres, como hemos visto el viernes, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El poder transformador del perdón restaura. Ahora, lo segundo que quiero mirar con vosotros es que el perdón es una decisión. ¿Sí o no? El perdón es una decisión. Tú decides perdonar o permanecer en el rencor, en la amargura, en el enojo. Y sabéis, quedarnos en el enojo es hacer exactamente lo que el enemigo quiere que tú hagas. La palabra ofensa viene del griego, significa escándalo. Era parte de una trampa donde se colgaba la carne para traer a los animales y llevarlos al matadero. Cuando Satanás cuelga delante de nosotros la tentación de quedarnos ofendidos, esa carne suculenta, y cuelga delante de nuestros ojos esa tentación, quédate ofendido, quédate dañado, te ha hecho daño. Es una invitación a caer en su trampa. Y sabéis que os digo, no vale la pena estar enojado con alguien ni un solo día. No va a cambiar a la persona, pero sí te puede cambiar a ti para mal. Te daña, te hiere más todavía el rencor. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, nos liberamos de la esclavitud de la amargura, del rencor, del odio, del resentimiento, del enojo. A lo mejor la herida sigue todavía doliendo por un tiempo, porque el perdón se basa sobre una decisión, no sobre sentimientos. Y con el tiempo, con la ayuda de Dios, la herida se sanará, no porque el tiempo la sanará, sino porque yo me meto en ese proceso en el que el Señor me ayuda a perdonar y a sanar, pero yo decido perdonar. Y necesitamos la misericordia y el amor de Dios para perdonar completamente y mientras tanto ser sanados, porque esa ofensa también nos ha hecho daño. También quedan marcas, secuelas que tenemos que poner delante de Dios para ser sanados. De su ayuda necesitamos. Solo el amor de Dios nos podrá hacer capaces de perdonar de esta manera. Porque de lo contrario, la falta de perdón, ¿sabéis qué hará? Nos convertirá en personas resentidas. ¿Sabéis esas personas que están siempre con las uñas por fuera? Que parece que están preparadas siempre para saltar. Oye, hermana, no estoy llorando. Personas resentidas, que se enfadan por todo, cualquier cosa llamen culpable por toda parte, juiciosas, vengativas, no son capaces de perdonar, reviviendo constantemente el mal. Como no hemos superado el daño, pues cada vez que ocurre algo que nos vuelve a hacer sentir lo mismo, se amplifica. Y volvemos a vivir lo mismo que hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. El mal que nos han causado, que no hemos rendido, que no hemos perdonado y que no hemos puesto en las manos de Dios para que se nos sanara. Seremos personas amargadas, hostiles, cínicas, vengativas, orgullosas. Porque la falta de perdón viene por el orgullo. El perdón es una decisión y no depende del otro. Es una decisión que tú tomas que no depende del otro ni de un posible cambio de las circunstancias exteriores o del cambio que otra persona pueda producir en su vida. Es una decisión, perdonar, es una decisión que depende de un cambio dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué digo esto?
Porque es posible que cuando tú te decidas en perdonar, ir hacia tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tus hijos, tu amigo, y intentas, y vas con la idea de reconciliarte, de pedir perdón, de perdonar, quizás en ese momento la otra persona no reconozca su error, ni te va a pedir perdón, porque es la típica persona que nunca se equivoca, personas que nunca piden perdón. Entonces es posible que cuando tú vayas con todas las buenas intenciones, la otra persona no quiera, ni te va a pedir perdón. Ah, sí, vale, hermana, vale, hermano, sí, sí, cariño, sí. Pero lo típico, hoy perdona, lo siento, cariño, sí, esto. Y la otra persona, sí, 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 te perdono. Cuando lo más sano es que cuando empecemos a hablar, en algo nos hemos equivocado los dos. Y es posible que la otra persona, cuando tú vayas a hablar con él o con ella, no admitas su culpa, no reconozca su error, pero el acto del perdón no va a depender de eso. Tú decides perdonar porque quieres ser libre. Decidimos perdonar porque entendemos que el perdón conduce a la curación. Porque queremos vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Debemos decidir no comer de esa comida de rencor tan llamativa y no retroalimentar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino que debemos perdonar. Y quizás podemos orar así como, Señor, ayúdame. Ayúdame para que en el instante en el que alguien me ofenda, yo sea capaz de perdonar. Como tú también me perdonas a mí en el mismo momento en el que yo te pido perdón. Efesios 4:26 dice, airaos. Ay, esto no lo sabemos, porque nos dice que no podemos airar, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la Nueva Traducción Viviente. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entendemos que todos nos ofendemos en algún momento, ¿sí o no? ¿Te has ofendido alguna vez? Todos nos ofendemos, nos enfadamos, puede pasar algo que nos molesta, que nos duele, que nos hiera, podemos quedarnos molestos, heridos ante situaciones, ante acciones, ante palabras, porque somos humanos, porque tenemos emociones, porque somos imperfectos, todos fallamos. Ahora la clave está en soltar ese enojo ya. Soltar ese dolor en cuanto antes y no alimentarlo y no guardarlo, no hacer partícipes a otro de ello y evitar el rencor, evitar el enojo, evitar darle lugar al diablo en nuestra vida. Decido perdonar porque decido amar a Dios y decido amar al prójimo y decido amarme a mí mismo y a mí misma. Porque ¿qué es lo que pasa en mi relación con Dios si no estoy bien con alguien? Hemos leído, cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve, ¿verdad? La ofrenda que llevamos a Dios cuando nos acercamos no es un cordero, no es una palomita. Esa ofrenda eres tú. Es tu vida, es tu corazón. Tú eres la ofrenda que viene presentada cada día. Y que cada vez que se acerca a Dios para orar, tú eres ese sacrificio vivo, ese culto racional que leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Queremos que Dios nos acepte, queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios nos perdone, queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos provea, queremos que Dios nos ayude sin que nosotros hayamos abandonado esa ofrenda impura que llevábamos en nuestra mano cuando nos hemos acercado a Él, ese corazón contaminado, manchado por el rencor, por la falta de perdón, por la amargura, por la ira, por conflictos irresueltos con personas. Y con eso, en el corazón, el Señor, ¿sabéis qué nos dice? No voy a poder obrar. No voy a poder obrar. Y tú decides qué tipo de ofrenda quieres ser ante Dios. Lo cierto es que la falta de perdón es un estorbo para el Espíritu Santo.
Es un estorbo para el Espíritu Santo en tu vida y es un estorbo para el Espíritu Santo en la iglesia. Y si no estás bien con alguien, decide perdonarlo ya. Si puedes, reconcíliate si el otro cede. La iglesia, cuando venimos a la iglesia estamos bien, adoramos, cantamos, pero la iglesia, el lugar donde estamos reunidos, no nos hace más santos. Se trata de tu corazón y del mío ante Dios. Y el Señor ve el corazón. Y si no hay perdón, hay separación entre tú y Dios, tú y los hermanos, porque la separación se crea en el interior, no en el exterior. ¿No te pasa que cuando estás enfadado con alguien, o con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con algún hermano, lo evitas? Lo evitas. Huye, rehuye, ni la mirada. Te cuesta mirarle en la cara, evitas para que, bueno, a ver si se me pasa y ya está. Y ya que pase el día, mañana es un día nuevo. Y evitamos ese contacto. Venimos y, ha entrado por la puerta, me pongo a hablar con esta persona para no cruzarme con él o con ella. Y seguimos guardando. Y eso no sé, a lo mejor parece que desvanece, pero en cuanto va a pasar otra historia, va a saltar. Es que ese día me dijiste, ¿cuándo? Separación. Sin embargo, el Señor quiere que decidamos perdonar porque quiere cercanía con nosotros, intimidad. Y quiere que también haya intimidad entre los hermanos. Y lo tercero que quiero mirar con vosotros en esta mañana es que el perdón es un proceso. Perdonar no siempre es fácil, ¿verdad? Hay personas que, en verdad, a mí no me cuesta perdonar. Lo comentaba el viernes, no me cuesta perdonar. Enseguida me olvido, ni me cuesta pedir perdón, pero me cuesta mucho perdonarme a mí misma. Cada uno lucha más con un área. Ahora, perdonar no siempre es fácil y pasaremos por etapas. Aunque hemos dicho que perdonar empieza por una decisión, pero nos ponemos en un proceso en el cual el Señor nos llevará a una sanidad completa con su ayuda. Porque, escuchadme, quedaos con esta frase, el perdón es un proceso más que un suceso. Aunque empieza con una decisión, los experimentamos por etapas. Y conforme vamos eliminando las capas de nuestras heridas, descubriremos todo aquello que necesitamos dejar ir. En ocasiones empezamos a recordar. Cuando nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, quiero perdonar a esta persona por esto y por aquello, le tenemos que poner nombre a la ofensa, identificarla, qué es lo que tengo que perdonar. Es como cuando vamos a Dios, no le digo solamente, perdona todos mis pecados, no, espera, yo le tengo que pedir exactamente cuál es mi pecado. Perdona mi envidia, perdona mi avaricia, perdona mis celos, le tengo que pedir perdón por algo. Por eso muchas veces los conflictos entre matrimonios, cuando digo, ay, perdona, pero ¿por qué me está pidiendo perdón? O sea, ¿qué es lo que has entendido que has hecho mal y que quieres cambiar? Porque no se trata de pedir perdón, perdona, y luego seguimos con lo mismo. Tenemos que identificar qué es lo que ha pasado. Entonces, cuando decidimos perdonar a alguien por algo en concreto, si ha sido un daño muy profundo, pasaremos por un proceso en el que vamos quitando capas a la herida y vamos descubriendo cosas dentro de nosotros, áreas donde nos ha afectado nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos con las personas, la manera de ver a Dios. Y somos cada día más conscientes de cosas que nos habíamos hasta olvidado que habían ocurrido y el Espíritu Santo nos las recuerda, no porque es vengativo, porque quiere sanarla, porque si sigue ahí y te hace daño es porque tiene que ser soltada y sanada, porque nos han marcado y nos influyen en nuestra vida. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé el proceso de sanidad en perdonar a mi padre, un padre violento, un padre alcohólico, muchos años sin hablar, silencio absoluto, sin hablar con nadie de lo que yo vivía, de lo que sentía. Y tanto guardar, te familiarizas tanto con ciertas cosas, mentiras que se pongan en tu mente, que se convierten en verdades. Hasta que decidí perdonar. Y entonces entré en un proceso. Y conforme pasan los años, aún al día de hoy,
Cuanto más me acerco a Dios, crezco y profundizo, me doy cuenta de heridas, de cosas que han marcado mi vida. Y sabéis, Dios tiene que llevarnos a través de una serie de acontecimientos antes de llegar al lugar del perdón completo. Porque Dios nos sana. Él ha muerto en una cruz por nuestros pecados y por nuestras dolencias, las dolencias del alma, las heridas emocionales. Dios nos sana y lo hace de muchas maneras. Por ejemplo, cuando experimentamos lo que significa ser padre o madre, ser marido o mujer, el Señor en ocasiones usa a nuestra familia para ministrarnos. ¿A cuántos le ha pasado? Usa a nuestra familia para ministrarnos, para sanar heridas. Vemos a través de los hijos cómo es un padre. Ves lo que tú no has recibido, quizás, pero ves lo que Dios sí te quiere dar, que no eras capaz de recibir porque no lo habías recibido. O ves en tu cónyuge ese amor de padre, de madre, de marido, de esposo, de esposa, y ves el amor del esposo, del novio, de su iglesia, ese amor que lo soporta, ese amor que perdona, que persiste a tu lado, que llega a lo más profundo, donde nadie puede entrar. Así es el Señor y nos sana, nos sana. Pero también cuando encontramos una familia dentro de la iglesia. Porque puedes que vengas aquí, te sientes los domingos y te vas, alguna vez aparecen los viernes, pero sabes, la iglesia está diseñada para ser una familia. Y mientras que sigas congregándote, siendo distante, te estás perdiendo algo. Algo que va a sanar tu vida. Porque probablemente en parte te quedas distante porque tienes que ser sanado. Porque la vida de iglesia es una vida de familia. Y el Señor, a mí dentro de la iglesia, me ha restaurado muchas heridas. Y he descubierto un amor incondicional por personas que no te conocen y de repente te quieren, te cuidan, te dan una compra. ¿No te ha pasado? Por eso es importante, para vivir esto, es importante ser sanados y perdonar. Porque de otra manera reflejaremos nuestros temores, nuestras heridas, nuestras inseguridades a los hermanos a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Y hay que romper con eso. Detectar todos esos comportamientos equivocados y renunciar a esos sentimientos incorrectos que nos están dañando a nosotros y a otros. Porque lo que escuché, hablando de los padres y a los hijos, lo que no rompo yo hoy, ellos lo tienen que romper mañana. No estoy hablando de una cadena generacional de maldición. Estoy hablando de que si yo no sano unas heridas, tengo inseguridades y las reflejo en mis hijos sin sanarlas, mi hija repetirá esas inseguridades, esos miedos. Lo he hecho yo con mi madre. Y de repente me di cuenta de que mi madre no había sanado ciertas cosas. Yo las estaba repitiendo sin querer, actitudes. Y tuve que pararme y decir, yo no soy así. Yo no quiero ser así. Yo no quiero repetir precisamente lo que dije que no quería hacer con mis hijos. Yo lo estoy haciendo. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a esto. Cambia mi vida, sáname. Perdono a mi madre, perdono a mi padre, perdóname a mí. Señor, ayúdame a ser una buena madre. Transfórmame. Porque Dios sana. Dios perdona. Dios restaura. Cuando Jesús le contestó a la pregunta que le hicieron, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús claramente estaba enseñando la grandeza del perdón. Y es obvio que no nos ponemos a contar las veces que perdonamos a alguien. Espero que no estés apuntando. Sino que, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que el perdón debe ser una constante en nuestra vida. No porque que me machaquen y hagan lo que quieran porque tengo que dar la otra mejilla, maltrátame. No estamos hablando de esto. Inclusive hemos dicho, si estamos dentro de una relación tóxica, abusiva, perdonamos, ponemos límites. Y si hace falta, nos alejamos.
Estamos hablando de que debe ser una constante en nuestra vida, porque continuamente las personas te fallarán. ¿Sabes por qué? Porque tú también las fallarás continuamente. De la misma manera, consciente o inconscientemente, queriendo sin querer. Y cuando se habla de transformar, de ese poder transformador del perdón, estamos hablando de ser transformado, escúchame bien, ser transformados a tal punto de ser capaces de vivir una vida basada sobre el perdón. Porque el perdón no es algo puntual, que tengamos que practicar de vez en cuando, como pruebas que llegan a nuestra vida y tengo que perdonar. El Señor nos quiere transformar a tal punto que seamos capaces de vivir de una manera en la que el perdonar se convierte en un estilo de vida, en una manera de ser, no de hacer. No es algo que hago de vez en cuando, es lo que soy, perdonador. Personas perdonadoras, con la capacidad de dar por gracia así como han recibido por gracia. Capacidad de amar así como han sido amados. Perdonar como han sido perdonados. Si no somos capaces de perdonar a otros, es probable, hermanos, que tampoco estemos experimentando el perdón de Dios en nuestra propia vida. ¿Sabéis por qué? Primero, porque no somos conscientes de nuestras limitaciones y nos vemos demasiado perfectos, demasiado buenos, y bueno, hay solo uno, y es Jesús. Segundo, porque fijaos que dice Lucas 7:47, y estoy terminando. El que mucho ama es porque se le ha perdonado. Esas personas que ves que son capaces de amar y de perdonar continuamente, es porque ellos han sido perdonados. Y han experimentado el perdón. Y a veces llevamos años en el Evangelio y nos convertimos en expertos, pero luego somos tan sensibles ante las ofensas. Porque alguien me dijo un día, Loiden, no te olvides nunca de donde Dios te ha sacado. No te olvides nunca de donde Dios te ha sacado. Todos en un punto de nuestra vida Dios vino a rescatarnos. No lo merecíamos. Y Él decidió perdonarnos, decidió amarnos, transformarnos. Y sobre esa base del perdón debemos de seguir edificando nuestra vida cristiana. Quizás es tiempo de enfrentarte a tu verdadero yo. Quizás es tiempo de enfrentarte a tu pasado. Es tiempo de perdonar y de empezar el camino hacia el perdón y la liberación. Y el primer beneficiado vas a ser tú. Y también el que va a ganar vas a ser tú. Quizás hoy tienes que tomar la decisión de cerrar la cuenta con alguien. Dejar de apuntar las ofensas y empezar de nuevo. Y decirle al Señor, como dijo David, dame un corazón nuevo. Un espíritu recto dentro de mí. Estaba diciendo, haz una creación nueva, una nueva manera de amar. Tomar la decisión de perdonar, de rendirle al Señor lo que estás guardando en tu corazón. Pídele que te ayude a perdonar y ponle tu corazón para que te sane, te muestre. Quizás por un tiempo puede que siga doliendo, pero permanece en la mano del alfarero. Él va sanando, va curando, Él hace la herida y la cura, hasta que sea sanada completamente por medio de su obra y tu rendición. Amén. Vamos a cerrar los ojos unos instantes.